Buenas tardes a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este jueves de confinamiento aquí en casa, como no, con el señor Juan Val. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, como siempre, agradeceros a todo el mundo que hayáis estar con nosotros un ratito para hablar con este gran personaje, gran amigo que es el señor Juan. Todo conocido, no tengo que presentarlo, pero bueno, para el que no lo conozca, un catalán que reside en Valladolid, propietario de un par de locales como son el Niño Perdido Ciner Club y director de una de las grandes locuras que se han hecho en este país y que todos los bartenders amamos y queremos, como es FIBAR. Así que casi nada, casi nos despedimos con, para mí, sin lugar a duda, uno de los mayores referentes a nivel nacional e internacional de lo que es la idea de la costelería y sobre todo de lo que conlleva el servicio, lo que conlleva el pensamiento detrás de una costelera. Así que nada, vamos a explicar un poco la dinámica como siempre. Básicamente vamos a hacer una presentación que vamos a estructurar, vamos a parar en dos partes, vamos a parar una vez para responder todas las preguntas que vayáis teniendo y al final del todo pues volveremos a responder todas esas preguntas, ¿ok? Así que sin más dilación, como bien dice siempre Javi, bienvenido a todos, creo que ya es momento de parar los saludos, que veo que ya casi todo el mundo ha saludado, así que voy a dejaros con Juan, yo voy a quitar mi cámara y automáticamente en el momento de las preguntas volveré a actuar, a entrar dentro de la cámara. Así que Juan, de nuevo, muchas gracias a nosotros de manera totalmente desinteresada, aunque sabemos que estamos, pero hombre, algo hay que hacer siempre en casa. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy bien, Carlos. Bueno, pues devolverte los agradecimientos a ti y a OTC por confiar en mí, en este humilde servidor, pues para entreteneros un rato tarde. Nada, vamos a empezar muy rápido, porque además es una de mis debilidades, el ser bastante más rápido de lo que se podía esperar. Ingeniería de menú, herramienta de comunicación. Cuando entendáis ingeniería de menú, separad un poquito las ideas que tengáis preconcebidas a nivel de escandallos y economía, porque no vamos a hablar nada de eso. Uno, porque no creo que sea yo la persona más indicada y aparte, porque no va de eso la charla. Lo que he querido presentar, que ya la hicimos en Almería y la hemos hecho en Basque Culinary, que yo creo que sigue teniendo vigencia, sobre todo porque, bueno, la gente a veces pues me pregunta y se interesa bastante por cómo llegamos a veces a según qué conclusiones. Lo que voy a hacer es una disección un poquito del último menú que hemos realizado para el Niño Perdido, que es la de Faces, y lo que quiero hacer un poco, lo que quiero mostrar es cómo llegamos a hacer un menú así. ¿Por qué lo hacemos así? Porque siempre generalmente es una herramienta que nosotros usamos o que invertimos tanto dinero como energías en desarrollar un menú de bebidas en este caso. ¿De acuerdo? Así que si Carlos me puedes pasar a la siguiente, la primera. Muchas gracias, Carlos. Tengo a Carlos como el de la tele, que me va pinchando las páginas. Vale, empezamos. Para empezar a entender un poco por qué nosotros invertimos o nos esforzamos tanto en realizar un menú, hay que entender un poco cómo dividimos un poco nuestro átomo de bar o nuestro cosmos, por llamarlo de alguna manera. Como veis, son partes iguales, todo al final gira una encima de la otra. Tenemos el equipo, la música, el menú, la filosofía, bebidas y diseño. Para nosotros, a la hora de afrontar un negocio o una marca de local, ¿de acuerdo? Pues entendíamos que había que compartimentarla para poder trabajar por separado cada una de las partes y poder ser más efectivos, no intentar abarcar todo de golpe, pero que es un bar de manera completa, porque al final uno nos iba a resultar más tedioso, con mucha más dificultad y sobre todo nos iba a resultar muy difícil identificar los fallos o los errores, porque cuando fallas no sabes de dónde viene y no tiene por qué ser algo especialmente grave o grande el error, simplemente que como lo tienes dentro de una maraña, pues no das con ello y no te da tiempo, no eres lo suficientemente ágil para poder solucionarlo. Así que para ello, pues bueno, lo que hicimos fue compartimentar en una de lo que para nosotros forma parte de un todo de lo que es un negocio, en este caso el Niño Perdido. Carlos, por favor. ¿Sí? ¿Carlos? Gracias, Carlos. Vale, empezamos con el equipo, que es lo primordial para poder montar un negocio, ¿de acuerdo? Ya no solo tener la idea, sino pues tener un equipo detrás. Para ello nosotros, nuestros pilares son la unión, la diversidad y las tareas. Cuando hablo de unión, significa que realmente todos tienen que ir a una, que es fácil de decir, pero no es tan fácil de transmitir a veces, porque veremos que una de las partes que vamos a ver más adelante es precisamente cómo transmitir o cómo comunicar lo que realmente queremos hacer o lo que realmente está dentro de nuestra cabeza, que nos pensamos con el interlocutor que tenemos delante entender, y es que a veces no comunicamos bien, no simplemente que nuestra idea no sea buena. Entonces, para eso nosotros el trabajo en unión o el que sepan
nuestro trabajo de equipo, cuál es la idea general del local o la filosofía general del local, es importantísimo porque al final es un equipo de remo. Entonces, si hay alguien que no rema, la barca no avanza o puede girar hacia un lado o hacia otro y al final no consigues el objetivo de una manera más clara. Entonces, cuando yo llamo a unión, significa que todos y cada uno de los pertenecientes al equipo tienen que tener claro dónde trabajan, por qué trabajan en un local así y para qué hacen las cosas que generalmente pues, les toca hacer pues, dentro de sus quehaceres diarios. Para ello, lo que necesitamos, sobre todo dentro de una unión y un buen equipo, pues, suele ser la diversidad, que es pues, que no todos los perfiles sean iguales. Me refiero, no todo el mundo tiene que ser igual, ni pensar igual, ni tener las mismas ambiciones, ni inquietudes. Lo que enriquece luego la unión o ese equipo. Entonces, para nosotros es muy importante que los perfiles de la gente que tenemos trabajando dentro del proyecto sea muy diferente o por lo menos tengan virtudes diferentes de las que podamos hacer un todo, pues que al final sea sumar esas virtudes. Y para ello muchas veces lo que hacemos es aprovechar esas virtudes es dividir las tareas. Pues las tareas van divididas generalmente pues en base a esas virtudes. Si una persona cocina mejor que otra, pues seguramente se vaya a encargar de los homemade o sea supervisor de esas recetas. Si una persona a lo mejor pues tiene una virtud que pueda ser más o menos agradable de cara al público, pues va a ser un poco más esa cara visible de la empresa o del día a día, en ese sentido. Pero bueno, esto es algo que nos han explicado muchas veces, pero que bueno, que nunca está de más por refrescarlo. Carlos, por favor. Vale, la música. La música para nosotros sí que fue importante porque es también uno de los mis talones de Aquiles. O sea, no soy muy bueno en música porque me gusta de todo tipo. O sea, no tengo una gran afición musical o no soy un gran entendido musicalmente. Pero sí soy un tío muy intuitivo. O sea, cuando oigo una canción que me gusta, me la guardo y listo. Me da igual que sea rock y la siguiente sea hip hop, me refiero. Sí tengo esa sensibilidad para la música, aunque no tenga la cultura o el bagaje para poder gestionar de una manera más o menos eficiente. Pero sí entendíamos la importancia que pueda tener la música dentro de un local a la hora de hacer un estilo o un ambiente. Para ello sabíamos que si nuestro negocio queríamos que fuese diferente, nuestra oferta de coctelería iba a ser diferente y queríamos cambiar un poco las cosas en el panorama que teníamos en nuestra ciudad, teníamos que saber que nuestra música tenía que también decirlo. Me refiero, no podía ser la música que se podía escuchar en cualquier sitio. Teníamos que intentar por lo menos dar una pequeña vuelta de tuerca en este aspecto para poder contextualizar un poquito todo lo que es la marca. ¿De acuerdo? Ya sea el estilo, el volumen cuando hablo de oportuna es que si es oportuna para el momento o no lo es, me refiero. Carlos. Venga, diseño, mobiliario temporal, temático, complementos, atmósfera, diseño. ¿De acuerdo? Cuando hablo del diseño no solo hablo de la arquitectura del local, que al final cuando tú alquilas un local tiene la arquitectura que tienes. A veces es complicado, sobre todo cuando es algo tan pequeño, por ejemplo, como el nuestro, complicado variarla mucho. No vamos a meter tabiques donde no lo sabía, aunque alguno hemos tirado, me refiero. Pero sí saber que el mobiliario era importante para nosotros, porque lógicamente si un local como el nuestro era de piedra, era de madera, era un edificio de mediados de 1800, pues el mobiliario no podía ser moderno porque no iba a ser pues contraproducente y aparte iba a parecer una cacofonía. En ese sentido sabíamos que era importante para que el cliente estuviese a gusto y no les resultase pues ni chocante ni le generase ya dudas desde un principio. Cuando hablo de temporal es porque a veces el mobiliario se puede cambiar en base a tus ideas o en base a algo, pues como indica la palabra, algo temporal, me refiero. Pueda ser, imaginaros, yo que sé, una semana de carnavales o Navidad, o etcétera, etcétera, etcétera. El mobiliario puede cambiar, pero no tiene que dejar de ser o estar acorde con el resto de tu marca o de la idea que vayas a hacer en global. Pues supongo lo de temático, los complementos exactamente igual, pueden reforzar esa idea del local antiguo o de local que tenga algo que comentar, me refiero. Cuando tú vas a poner complementos, tienes que respetar exactamente lo mismo. Nosotros me acuerdo que además, al principio de tener el local, cometimos el error de a veces meter algún complemento porque estaba de moda, por ejemplo, o porque había sido algún regalo de algún amigo o algún cliente, y nos hacía gracia y lo plantamos en medio del local pensando que, bueno, mira qué idea, porque esto es muy moderno y se lleva ahora, que nos pasó, por ejemplo, con un jardín vertical, que era que es vegetación que dicen que, bueno, que se puso de moda hace como 4 años o así. Al final nos dimos cuenta que, bueno, que sí, que quedaba bonito, pero no era distintivo, lo estaba poniendo todo el mundo, era uno más con plantas dentro de un local y llegamos a la conclusión que eso lo que había que hacer era simplemente quitarlo porque no vale para todos los sitios, porque no en todos los entornos de trabajo pues funciona todo y para los clientes al final no van a poder distinguir un bar de otro entre tanta planta artificial y aparte no deja de ser artificial. Entonces, bueno, como ese tipo de complementos, muchos otros que al final nos dieron lugar a error. Carlos, please. Vale, bebidas. Pues las bebidas para nosotros era muy importante tener variedad porque al final hay que recordar que nosotros estamos en Valladolid, no es una gran capital
Nuestros clientes son los que son y además fluctúan mucho entre casi todos los locales de la ciudad, me refiero, son clientes de mucha movilidad. Debido a que es una ciudad pequeña, nuestros clientes alternan andando entre local y local, entonces necesitábamos dar satisfacción o satisfacer a todos aquellos clientes que podían entrar por la puerta, porque cualquier cliente era válido, lógicamente, y no hacer una selección de clientes por gustos o por ratios, etcétera, sino era como el todo vale. Y para ello, lógicamente, tenemos que tener una variedad suficiente como para poder satisfacer las necesidades de cualquier cliente. Me refiero, cuando hablo de variedad, hablo sobre todo de bebidas estándar, no estándar en sentido negativo, sino esas primeras gamas que podemos entender como, pues, que sé, 20, 30 whiskies estándar, 20, 30 ginebras, 20, 30 rones, para que nadie pudiese llegar al local, pedir su marca habitual y que no estuviese. Lo que genera, lógicamente, un sobreestocaje y genera, pues bueno, algo que a lo mejor no va exactamente con la idea de negocio, pero que tienes que tener porque al final tienes que saber en qué entorno te toca trabajar cada día. Luego, sobre todo, la calidad de esa variedad. Hablo simplemente de los primeros pasos, asegurarte dónde la compras, cuál es la procedencia, asegurarte tu relación con el distribuidor para saber que puedes asegurar a tus clientes que todo lo que tú vendes, que en este caso era alcohol, pues tenía una procedencia legítima, demostrable y no generar dudas, sino al revés, poder generar una marca que generase seguridad en el consumidor, que esto parece que no, pero desde hace 10, 12 años, pues bueno, era un problema o era una de las aquellos fantasmas o leyendas urbanas que circulaban siempre por ciudades como las nuestras o ciudades medianas. Luego, pues cubrir las necesidades que se vayan creando con nuevos clientes o nuevos gustos y siempre tener un hueco para las rarezas, que eran botellas que generalmente no iban a tener demanda, pero que tú, tú a base de esa confianza que habías generado con la variedad y con la calidad, pues podías ir introduciendo en el mercado de forma que te hacían destacar. Vale, Carlos. Filosofía. Cuando hablo de filosofía son tres preguntas fáciles, es quiénes somos, cómo trabajamos y por qué. Que es esta conversación no es con los clientes, esta conversación es entre nosotros, entre el equipo, cuando he hablado de que tiene que ser un equipo unido. Tú no puedes introducir a nadie en tu equipo de trabajo sin explicarle dónde se está metiendo. Me refiero en el sentido bueno, no en el marrón, sino en la idea sobre todo de explicarle por qué te dedicas a esto, a lo mejor, qué quieres conseguir o qué has querido conseguir toda tu vida trabajando detrás de una barra, lo afortunado, ¿no?, que puede estar por trabajar contigo en ese sentido, porque a lo mejor tú no eres el mejor pagador en el sentido de cantidades o no es el sitio más de moda que pueda encontrar en ese momento, pero sí tiene un pozo, sí tiene un músculo que el que se incorpora al equipo tiene que conocer para poderse motivar y poderse unir a ese equipo de remo. ¿De acuerdo? Para eso sí que les explicamos cómo trabajamos, lógicamente con una metodología, por qué queremos conseguir esta manera de trabajar o cuál es la finalidad. ¿De acuerdo? Que la gente no pierda nunca de vista, sobre todo la gente que se incorpora a nuestro trabajo, que nuestro trabajo es satisfacer al cliente por encima de todo, ¿de acuerdo? Y para ello tiene que hacer una serie de mecánicas que en otros trabajos a lo mejor nunca le han exigido o nunca le han metido caña para que estudiase, para que aprendiese mecánicas de trabajo, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que cuando haya que enseñarle ese tipo de mecánicas, pues las asimile con buena cara o entienda que, bueno, que hay una finalidad, que no es un mandar por mandar. Vale, Carlos. Vale, y todo esto un poco, que es algo muy general, que luego metemos realmente lo que es el menú, pues entra el menú. Nosotros damos la misma importancia al menú que a la filosofía, que a las bebidas, que al diseño, que al equipo y que a la música, por una razón muy clara, o que para nosotros está clarísima, que es que nosotros nunca hemos estado trabajando en primera línea de playa, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros teníamos que hacernos notar en una ciudad que no tenía tradición de coctelería, en una ciudad que a priori parecía que era un territorio hostil, por así decirlo, en cuanto a nuevas ideas en coctelería o en hostelería. Pero por la sencilla razón, porque además porque Valladolid en este caso siempre tiene una hostelería de gran nivel, sinceramente. O sea, yo siempre he salido alucinado de muchos locales de cualquier zona de la ciudad, ya no solo del centro, sino de la periferia y demás, de cómo han desarrollado su trabajo durante muchísimos años. Y de hecho es donde he trabajado de crío y yo creo que en cierta manera me ha influido. Pero bueno, lo nuestro era bastante disruptivo, entonces era una manera de realmente romper un poquito las reglas en ese sentido. Y uno de nuestros grandes apoyos fue el menú. Fue una declaración de intenciones para nosotros. Por eso podemos que es un escaparate, que también puede ser temporal, que es una promoción, que es oportunidad de comunicar y afianzar. Escaparate porque cuando tú trabajas en una ciudad, soy muy recurrente con la ciudad, pero porque es importante que cada uno se adapte a su entorno, no por otra cosa. Que entiendo que en cualquier ciudad puede funcionar, pero que hay que adaptarlo a la ciudad que toca.
Cuando hablo de un escaparate significa que cuando tú estás trabajando en una ciudad como mediana o que no son las principales, generalmente tu trabajo se concentra en jueves, viernes, sábado. Es así, es una realidad y además es un hábito de consumo que es complicado cambiar, de hecho. No sé si algún día lo cambiaremos. Entonces, tú necesitas llenar tu local jueves, viernes, sábado y cuando lo llenas no estás listo para atender a esa masa de gente y cuando te hablo de masa de gente significa que tienes mucha gente en el día en el local en 4 horas de trabajo donde tienes que sacar el trabajo adelante y no puedes dar la atención que puedes dar un lunes, un martes o un domingo. Esto es de lógica del cajón de madera, ¿no? Entonces, nuestro escaparate significa que cuando alguien ve un menú no tenemos que estar atendiéndolo de manera muy personalizada y podemos estar atendiendo a más gente a la vez sin necesidad de estar con un solo cliente durante 5 o 6 minutos explicando algo. Entonces, ese menú lo que hace uno, aparte de entretenerle, ya le está un poco transmitiendo lo que le ha transmitido la música, la decoración, el interiorismo, etcétera. Este menú le pone un poco en situación de dónde está y de lo que puede pedir o incluso qué tipo de cócteles se puede encontrar. Por eso, para nosotros es tan vital hacer menús y volcarnos tanto en los menús. Nosotros los cambiamos cada año y medio aproximadamente, depende del éxito que tengan. Y en base a eso condicionamos alguna de las partes que hemos estado hablando antes, tanto el equipo como el diseño, como la música, como las bebidas, como la filosofía. La filosofía es verdad que es como la piedra angular, pero siempre se puede modificar. O sea, la historia está escrita, pero bueno, está para reinventarse, por así decirlo. Entonces, el menú condiciona el resto de partes. Me refiero, yo sé, dependiendo del menú puedo poner un estilo de música concreto o no, sin cambiar cosas radicales para que no se encuentre en un local distinto cada vez, pero sí cambiando matices, exactamente igual que las bebidas, lógicamente con un menú distinto, la oferta de bebidas, quitando lo que es toda la oferta básica, pues lógicamente va a cambiar porque las fórmulas son distintas. Hemos llegado a cambiar diseño de interior completo del local simplemente por un menú y el equipo se puede reforzar porque el menú se complica o requiere de un trabajo de sala distinto que a lo mejor antes no había y hay que reforzar el equipo o el equipo hay que formarlo. O sea, me refiero, el menú nos está afectando al resto de partes para que pueda seguir rodando la rueda, por así decirlo. ¿De acuerdo? Carlos, gracias. Vale, esto fue la introducción. Espero que al final he dicho que iba a ser rápido, no sé si voy tan rápido. Vale, así nace Faces o así acaban haciendo Faces. Como he dicho, nosotros vamos cambiando bastante los menús, año y medio o tal, pero a mí me hace bastante porque al final llevo una trabajera de narices. Entonces siempre como que el tiempo se me hace corto entre menú y menú. Así nace Faces, y nace Faces sobre todo nace del resto de menús anteriores, porque las cosas no nacen porque sí, no es por ciencia infusa, todo es una consecuencia del trabajo que vamos aprendiendo, de los errores que hemos ido aprendiendo, sobre todo del resto de menús que hemos realizado. Ahora mismo puedo recordar concretamente dos, que fueron bastante especiales para nosotros y donde nos pusimos mucho las pilas, que fue Anatomía del Sabor, que venía un poco a colación de la leyenda que posee el local, y de Circus, que era la contraria, que era un poco despertar el niño interior de cada uno, que era un poco más infantil, un poco más bucólica, etc. Faces, lo que queríamos hacer era un poco adaptarnos un poco a los tiempos que corren, porque claro, lógicamente nosotros también nos aburrimos a veces de siempre hacer lo mismo. Entonces queríamos adaptar un poco a la nueva tendencia de, pues eso, pues menos garnish o formulación cada vez con menos ingredientes. Bueno, un poco lo que se lleva un poco a nivel mundial, pues lógicamente si te mueves y viajas, pues también te afecta. Entonces, al final se ve reflejado en tu trabajo. Entonces, si no saco un menú, ese trabajo cae en saco roto. Habría que sacar un menú pues, para poder ir desarrollando todo ese trabajo nuevo y esa manera nueva de entender la coctelería, que no es una manera nueva de entenderla, sino una manera de aplicar lo que vas aprendiendo simplemente. O sea, no tiene más drama. Entonces, quisimos hacer un diseño un poquito más moderno. Vale, Carlos. ¿Sí? A ver si Carlos nos hace caso, le da el botón. Perfecto. Vale. Como he dicho, todos los menús son consecuencia del anterior, por narices, ¿de acuerdo? Entonces, nuevos caminos de comunicación con el cliente. ¿Por qué estábamos buscando nuevos caminos de comunicar con el cliente? Porque estábamos fallando. No fallando porque son menús que habían tenido éxito, pero sí estábamos fallando en el sentido de que yo creo que la gente no nos estaba acabando de entender. O no estaba acabando de entender exactamente qué narices le estábamos sirviendo en cierta manera. ¿De acuerdo? Porque en muchos menús o se aburrían o no lo entendían y pedían un poco como a voleo y tenían la suerte de que, bueno, pues estaban más o menos todos reguleras y no eran desagradables, ¿vale? De acuerdo, de forma que minimizábamos el fallo. Pero realmente, yo me acuerdo, por ejemplo, la de Circus, teníamos unos iconos al final de cada cóctel que simplemente pues, te avisaba del grado alcohólico, de la intensidad, de la acidez, algo así, que nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. La leche.
Digo, o sea, con lo que me ha costado ir graduando cada uno de ellos, ponerlo más o menos acertado para que sea una guía rápida. Nadie la usó en todo un año y pico. O sea, eso fue un fracaso absoluto. Muy bonito quedaba en el menú, pero no funcionó. Y con Anatomía del Sabor, bueno, pues también tuvo sus fallos, pues la letra era muy pequeña, no se entendía, cosas que vas mejorando, pues eso, de menú a menú. Entonces, bueno, pusimos este formato que nos agobiaba un poquito el tema de cómo puedo ir acertando un poquito más con lo que yo quiero explicar, cómo pueden entendernos mejor o de una manera más ágil. Bueno, en este caso no va a ser ágil, pero sí por lo menos más clara, para que puedan hacer su elección de una manera más decidida. Entonces sepan que lo que se han pedido es lo que se han pedido y lo que van a recibir es lo que realmente han pedido. Esa era un poco mi obsesión o mi preocupación. Vale, Carlos. Sí. Perfecto. Vale, entonces yo entendía que, por ejemplo, un menú, el primero tiene que ser informativo. Imaginaos cualquier menú, cualquier carta de restaurante. Lógicamente lo que te plasma, lo que te pone delante es la información clara, sin demasiado artificio de lo que vas a comer o de lo que tienen ofertado para comer o para que tú pidas, en una hoja en blanco con una letra negrita, tira que te vas, los precios, correcto, los alérgenos, perfecto, vamos, algo correcto, informativo, ¿vale? Lógicamente nosotros no somos un restaurante. Y el condicionado, cuando hablo de condicionado no significa quiero hacer la venta del producto que quiero hacer, condicionado significa cómo quiero que se relacione el cliente con mi menú. ¿De acuerdo? Si yo solo pongo una lista de cócteles del precio y listo, pues uno primero, pues funciona así, es útil sí, pero tampoco estoy descubriendo la rueda, me refiero. Quiero meter un poco más en el teatrillo al cliente. Quiero que, como dicen todo el mundo, que viva una experiencia distinta. Pues sí, al final sí es verdad que es eso, aunque sea un eslogan un poco manido, sí que quiero que el cliente tenga una experiencia un poco más inmersiva, en el sentido de decir, bueno, que se relaje, que baje 2 puntos siempre su nivel de tensión y que si quiere en este caso, como vais a ver, pues que entre a jugar un poco, a ver, sin más drama que el entretenimiento, lógicamente. Entonces lo que hicimos fue intentar juntar los dos aspectos, intentar ser lo más claros posibles para ellos, pero de una manera un poco más condicionada en el sentido de que no sea una lista y ya está. Vale, Carlos. Sigue, listo. Vale. Aquí es donde viene un poco la historieta o cómo cómo compliqué las cosas en este sentido. Bueno, es verdad que como ha dicho Carlos, pues nosotros hacemos FIBAR, formo parte de FIBAR al fin y al cabo. Y uno de los contenidos que hicimos hace ya creo que fueron 3 años con Emanuel y con Fran Lola, que fue una de las charlas que elegí para el contenido de aquel año. Emanuel hablaba de la morfopsicología y Fran Lola hablaba un poco de la aplicación. Fue de las pocas charlas, ¿verdad?, que pude ver, porque normalmente no las puedo ver, que es un verdadero drama para mí, pero bueno, que ya la pude disfrutar. Y bueno, estaba un poco más enfocado sobre todo el tema más a... Emanuel hablaba de morfopsicología y Fran hablaba un poco más cómo interpretarla a nivel de pues, hosting o de cómo un poquito interpretar las intenciones de un cliente según entra. Bueno, algo bastante a priori complicado según lo empezaron a contar, pero luego lo fuimos simplificando hasta el punto de ser una herramienta bastante práctica si se aplicaba bien. Entonces me quedé con la copla simplemente que el año pasó, yo creo que incluso pasó otro año más, y luego me puse en contacto con Emanuel para que me explicase un poco de qué iba la morfopsicología, porque no tenía ni idea. Algo había leído en internet, pero suele ser uno de los grandes errores. Brujulear por tu cuenta sin consultar a veces con un entendido, pues para que acabes más perdido o no te acabes enterando de nada. Total, al final, hablando con Emanuel, lo vi claro, porque al final nosotros no hacemos un gran esfuerzo, un gran trabajo de hosting por dimensiones de local, por lo que os he explicado antes. Perdón. Listo. Entonces, lo fui a hacerlo un poquito más pragmático. Entonces, lo que quería hacer era que todo el equipo de trabajo tuviese alguna pequeña noción sobre morfopsicología, que al final lo que es una pseudociencia, que intenta interpretar la personalidad, las actitudes o las peculiaridades de cada persona respecto a su forma facial. ¿De acuerdo? Ya sea concentración de ojos, la forma de las orejas, mandíbulas. No voy a entrar mucho en esto porque de hecho es bastante lioso a priori. Pero bueno, os he puesto una foto que es bastante explicativa de un poco cuál fue mi resumen, que fue muy sencillito, que fue 3 cosas, ¿de acuerdo? Si miramos a una persona de frente, independientemente de cómo tenga los ojos, las orejas, un poco eso, sino la forma más general del rostro,
pues bueno, tenemos que hay una parte que es la parte frontal, la parte de los ojos, la parte mandibular, por así decirlo, ¿no? Y que dice de esta pseudociencia, porque hay que tomársela como lo que es para nosotros, que es un juego y es una manera de jugar con nosotros a leer la carta, nada más. Porque hay gente bueno, que se lo toma bien, gente que se lo toma mal, porque esto al final es como las cartas del zodiaco. O sí, o las del tarot, vamos, me refiero que les puedes hacer caso o no, que no pasa nada, que es un momento de ocio y es una herramienta lúdica en cómo la hemos usado e interpretado nosotros. ¿De acuerdo? Entonces dice que dependiendo de la forma de tu cara, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma o la parte de tu cara que más prime, o sea, que más espacio ocupe, por así decirlo, es la que marca tu personalidad, que puede ser, pues, cerebral en este caso, emotiva o instintiva o primitiva. Carlos. Vale, esto me hace un rollo, voy a cambiar la cara porque la otra era horrorosa. El siguiente. Que esta es mucho más graciosa. Vale, tipo cerebral. ¿Ves que hay una trama de puntitos azul arriba que lo que marca es un poquito pues, la frente de esta niña sonriendo? ¿De acuerdo? Que es donde nosotros más o menos nos hemos centrado. ¿Sigue, Carlos? Perdona. Vale. Emocional, veis la parte de los ojos, la parte central de la cara, la parte sensitiva, pues más la mandíbula, la boca, etcétera. Seguimos. Maravilloso. Vale. En este caso, lo que nosotros hicimos es hacer unas instrucciones de uso lo más sencillas posibles para que el cliente en poco tiempo la pudiese leer y pudiese saber cómo utilizar el menú. O sea, el menú, con el menú hay que interactuar. ¿Os acordáis, alguno de vosotros seguramente, de aquellos libros que lo que elegías era un poco lo que pasaba en cada hoja y dependiendo de lo que decidías, si matar al dragón o no, pasabas a otra hoja, entonces decidías tú al final cómo acababa el libro? No eso, pero sí que tenía unas herramientas para poder un poco seguir interactuando con el menú de una manera más o menos como está pensada. ¿De acuerdo? Esto parece lioso, pero realmente es una manera simplemente diferente de interactuar con un menú. O sea, es un mero entretenimiento, no tiene más gravedad que esa. Para ello lo que hemos hecho, como habéis visto, son unas herramientas muy sencillitas, ¿vale? Donde además explica el tipo de color, pues qué tipo de persona es, o qué tipo de persona dice la morfopsicología que puede ser. De esta manera sabemos que la gente de tipo azul o tipo cerebral le gusta escuchar explicaciones técnicas. Me refiero a años, temperaturas. Gracias, Carlos. De forma que va a escuchar la explicación, imaginaros, de este vaso de agua de una manera técnica. Pues si está osmotizada, si no, qué temperatura tiene, etcétera. Si vienen con cosas así. La parte coral, que es el tipo emocional, nos contaría, pues a lo mejor que este agua pues viene de un manantial de Asturias, que emana de las rocas, que hay una leyenda que dice que son las lágrimas de una princesa, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Es la parte más emocional, que hay gente que le gusta que le cuenten esa parte histórica o esa parte de leyenda detrás de una creación, imaginaros. Y la parte verde, pues tienen que decirte un poco la nota de cata, más o menos, lo que te vas a encontrar en boca. Pues está fría, tiene recuerdos metálicos, densidad, no sé qué, pues a ver, el agua tiene poca historia, pero algo tiene. Entonces tendríamos el mismo vaso de agua explicado de tres maneras diferentes. ¿Sí? Vale, Carlos. Vale. Y estas serían las tres formas principales para que la gente se hiciese un poco idea o pudiese averiguar cuál es su color y así saber cuál es su tipo de personalidad según esta carta. Tendríamos la coral, que sería la... ¿Veis que es la emocional? Tenemos la azul, que es la cerebral, y la color amarillo o verde, que sería la primitiva. Vale, la idea no es que el cliente... Esto es un espejo realmente en un menú, que luego tengo aquí, no sé si se ve algo bien. ¿Sí? Es un espejo. ¿De acuerdo? O sea, que el cliente pone su cara en estas formas y tiene que intentar averiguar por sí solo cuáles son los rasgos faciales que más predominan en su cara. Puede ser, imagínate, pues yo soy ancho de mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces luego afino la cabeza, entonces yo creo que puedo ser de color verde. O yo soy redondito y tengo los ojos muy grandes y esta parte de la cara muy grande, entonces yo creo que soy, imaginaos, sensitivo. O al revés, tengo pues esta parte de la frente la tengo grande, yo porque soy calvo, eso es fácil. Pero yo qué sé, pues tengo esta parte pues un poquito más, marca más mi rostro general, ocupa más espacio de mi cara esta parte, imaginaros, pues entonces podría ser de tipo azul. Nada más, simplemente averiguar qué color eres. A partir de qué color eres, puedes empezar a leer las explicaciones de los tragos. Esto, lógicamente, nos hacía un ejercicio de explicativo de narices. O sea, parecía muy divertido. Así está bien, claro. No, déjalo ahí. Nos exigía un esfuerzo explicativo, un esfuerzo de guía, de pupilaje con el cliente de narices. De hecho,
alguno pensará, vaya tostón, ¿cómo le puede estar contando esta película a cada cliente que entra? Y es cierto, es verdad que un cliente que supongo que será espabilado se lee las instrucciones y ya puede interactuar sin necesidad de pupilaje. Pero entonces lo que hicimos es, cuando he dicho que afecta también al equipo, cogimos una persona más en el equipo solo para explicar la carta en los días de más afluencia. Pues un hostess, que antes nunca habíamos tenido, la verdad, gente en sala. Entonces lo que hicimos fue una persona que iba explicando el menú a los clientes. Lo que hacemos cuando un cliente, por ejemplo, imaginaros que esto a veces pasa porque el cliente no quiere jugar, porque el cliente le da un poco igual cuál es tu proyecto, cuál es tu idea de juego a la hora de elegir su bebida, simplemente, pues oye, viene, pide y ya está, déjame en paz, que está en su pleno derecho que pasó ese cliente. Lo que hacemos simplemente es preguntarle un poco cómo le gusta que se lo explique en técnico, emocional o sensorial y enseguida le damos su color para que tampoco se sienta él bloqueado, ofendido o no entienda nada o perdido, para que pueda seguir interactuando con la carta de una manera más normal. O sea, no todo vale para todo el mundo, las cosas como son, pero es lógico. No por eso vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos tampoco. Vale, sigue, Carlos. Vale, el esquema en números o en ejercicios es más sencillo de lo que parece que es es una sola herramienta, 3 caminos de entenderse con la herramienta, y donde viene la carta realmente de bebidas están basadas en 8 sentimientos básicos faciales, 16 creaciones, o sea, dos creaciones por sentimiento, y 48 textos en total, que esta es la parte un poco más tediosa o de más trabajo, porque al final somos barman, no somos literatos, no somos escritores ni periodistas, pero bueno, al final también tenemos que aprender a explicar lo que queremos transmitir de manera gráfica, y si no, pues bueno, pues buscar ayuda también en esto. Vale, Carlos. ¿Sí? Vale, esta sería, imaginaros, una hoja de texto de los 2 cócteles, que en este caso son la felicidad. ¿De acuerdo? Que es uno de los sentimientos. Para la felicidad tendríamos un cóctel que se llama pan y chimenea, donde veis que tiene un pequeño resumen que pone ron, leche, levadura, té verde y mezcal. El otro sería flores y resinas, vodka de geranio, dashi cítrico, saúco y licor de pinar. La idea es siempre poner una pequeña leyenda con los ingredientes de manera bastante básica, por si alguien no tiene ganas de leer, como os he dicho, o alguien no quiere jugar, que simplemente pueda tener una lección un poco más rápida. ¿De acuerdo? Cada cóctel, sí, perfecto, Carlos. Cada cóctel está explicado de 3 maneras. No se ven muy bien los colores, pero tendríamos el primero es azul, el segundo es coral, el tercero es verde. De forma que, como habéis puesto la cara en el espejo y sabéis qué color os corresponde, solo tendríais que leer la explicación de vuestro color, porque se supone que es la manera que más os gusta escuchar una explicación. ¿De acuerdo? Como podemos tener arriba, pues lo de los 8 años, 6 horas. Veis que vamos soltando como datos un poco más técnicos. En el segundo, pues vamos a hablar de algo más bucólico, de algo más de memoria, trabajando un poquito más el tema emotivo. Y abajo, pues lo que hablamos es un poquito de los sabores, nota de cata, etcétera. A ver, sinceramente, la explicación perfecta sería leerse los 3, porque te va contando un poco todo, pero realmente lo que estamos intentando es que el cliente se dé cuenta del esfuerzo que estamos haciendo por contactar con él o por conectar con él. De hecho, cuando acabe, supongo que se da cuenta y es observado, se dará cuenta que ha empezado viendo su cara. No la nuestra, no nuestro logo, sino su cara. De forma que intentamos que se sienta lo más protagonista posible de la experiencia. Vale. Carlos, perfecto. ¿Sí? Pasa, Carlos. Eso es. Esta está... Ahí te has saltado unas pocas, ¿puede ser? Porque esta es la última de una serie de fotografías, Carlos. A ver si nos la puede poner. Porque la idea es que veáis... a ver. Es un dinámico. Digo, el micrófono, digo, en cuanto paso a diapositiva me sale la siguiente. Sería esta. Vaya. Bueno, vale, venga. No pasa nada. Amplíame si puedes esta para que vean un poco las caras. Claro. Vale, en el menú, como veis, hemos cogido un chico y una chica. Y lo que han ido haciendo ha sido replicar. Ay, pierde un poco de calidad. Vale. Replicar sentimientos básicos, como os he dicho, son 8 sentimientos, pues tendríamos pues la alegría, la tristeza, el miedo, el orgasmo, cosas así. Muy básicos, muy identificables. Entonces, muy gracioso porque al final, pues, primero son muy expresivos. Y bueno, la gente al final, pues entra en el juego fácil.
No quisimos poner solo sentimientos positivos porque uno era demasiado infantil y porque además los negativos pues forman parte del día a día. Entonces quisimos también incluir sentimientos negativos de forma que para poderlo formular y dar sentido al menú y no ser tampoco pesimistas o malagoreros, lo que hacemos es con los sentimientos positivos los ensalzamos, les damos más caña, intentamos empujarlos todavía más para arriba y con los sentimientos que son negativos buscamos algún tipo de ingrediente o formulación que aplaque según qué sentimientos. Pues la ira o el miedo, pues intentar buscar, imaginaros, ingredientes que tranquilicen o que den sosiego, imaginaros, ¿de acuerdo? Porque es una manera de combatir pues ese tipo de sentimientos que son negativos que al final, como os he dicho, están en el día a día. Vale, Carlos, ¿me puedes pasar? Sí. Vale, este es uno de los cócteles de este menú. Nada, foto visual, eso lo podéis ver luego, supongo, en Instagram y demás. Vale, esta es la receta, la de verdad, vamos, la que el cliente no ve, que en este caso es Bombay Sapphire, Mástica, Lemon Verbena, bla, bla. Vale, quédate aquí, quédate aquí. Vale, nosotros somos muy gráficos, esto no viene en el menú, sino es un poco más explicativo a la hora de formar al equipo y demás. Que lo que hacemos es, yo soy muy de iconos, me gustan mucho los dibujitos y me gusta ser lo más básico posible a la hora de explicar un cóctel. Entonces, bueno, en este caso, este trago, lo que trabajamos son varios aspectos, ¿de acuerdo? Pues esto fue un encargo, de hecho, para un evento en Londres que se hizo hace un año y algo. Y entonces, me gustó mucho y se quedó para la carta porque además, con lo que costó realizarlo, pues, ¿por qué no? De acuerdo. Entonces, en este que es marea alta, lo que hemos trabajado especialmente ha sido, por ejemplo, el tacto. Si volvemos a la foto, ¿sí? Yo tengo el gráfico delante, vuelve a la foto si puedes, Carlos. La foto. Vale. Hemos trabajado el tacto la sección de tacto en este caso. Si veis la vasija en la que está hecho el trago, es una vasija irregular, es una vasija rugosa. Nosotros llevamos años ya trabajando con un alfarero de la zona, ¿de acuerdo? De aquí cerca de Valladolid, donde las piezas no las hacen por encargo. De hecho, no hay ninguna igual, que es parte de la gracia y parte del inconveniente en algunos casos, porque las capacidades a veces cambian. O bueno, cambian siempre, pero a veces el cambio es bastante notorio, digo, a nivel de capacidad. Vale, en este trabajamos sobre todo el tema del tacto, trabajamos el tema de los cítricos a través de una solución de un cordial hecho a través de ácidos, de distintos ácidos, ascórbico, málico, cítrico, bla, 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 bla. Que lo que queríamos era sustituir el limón y el tema del acético con el verjus o el ácido con el verjus, que lo que hacíamos era pues, el zumo de la uva en verde, que se usa mucho para aliños de ensalada. Teníamos el tema de la pajita, que era de centeno. El tema de la hoja, la roca, que lo que hacía es sustituir al hielo, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era meterle nitrógeno líquido para que siga aportando frío sin necesidad de agua, ¿de acuerdo? Y hemos puesto una cucharita, que es con nuestro logo, que lo que tiene es un trocito de uva de Graz, que es donde se saca el verjus, que es una uva en verde, lo que hacemos es encurtirla en casa, vamos, en el local me refiero, ¿vale? Que lo que hace es como un primer bocadito que te comes antes de beber, que lo que hace es dispararte las papilas gustativas. Te resetea, me refiero. Cuando tú vienes de cenar o vienes cansado de grasas, vinos tintos, etcétera, pues esto lo que hace es resetearte un poquito el paladar para poder apreciar el líquido en sí. Entonces lo que hacemos, puedes pasarlo ya, Carlos. Perfecto. Lo que hacemos es hacer ese tipo de gráficos para un poquito saber o tener presente cuáles son los puntos fuertes de ese trago, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente son los puntos destacables a la hora de vender este trago, a la hora de explicarlo? Vale, Carlos, seguimos. Vale, flores y resinas, seguimos. Vodka de geranio, dashi cítrico, licor de saúco, licor de pinar de verano. Tras. Sí, perfecto. Vale. En este, sobre todo, flores y resinas, lo que intentamos apelar, sobre todo, es en la memoria de nuestros clientes. Trabajamos en Valladolid, tierra de pinares. Lo que queríamos hacer, sobre todo, era un poco recordar pues, el origen del pinar en sí o el recuerdo a aroma de pinar que puedan tener muchos de nuestros clientes, por no decir la mayoría. Entonces, por eso viene el tema del licor de pinar, que lo hacemos con una miel de piña de pinar que llevamos años haciéndola ya. Lo que estamos haciendo es ir evolucionando cada año. Este año lo que hacemos es un licor a base de infusiones y hemos sacado una versión que es un punto más cítrico, que sería el pinar de verano, y un punto más terrosa con setas y con trufa, que sería el pinar de invierno. Entonces, en este caso, en esta formulación, pues va a la de verano. Seguimos. Vamos a seguir con esto, Carlos. Sí. Vale.
A pesar de saber que lógicamente la tendencia a nivel mundial era el tema de decoraciones más sencillas y presentaciones mucho más limpias, nos negábamos a perder a veces el punto de show o el punto de efecto visual. En este caso, por ejemplo, lo que quisimos hacer era pues, seguir presentando cócteles como nos ha gustado siempre, que es pues, poniendo un poquito el cóctel en escena, que en este caso pues, lo que lleva es un papel aromatizado con un perfume, que lo que hace el perfume es cambiar la percepción de sabor de trago a trago. Primero lo bebes sin oler, te sabe a algo, luego hueles, vuelves a beber y cambia el sabor, cambia el perfil o la nota de cata, por decirlo así. ¿De acuerdo? Seguimos, Carlos. Seguimos. No sé si esto luego la presentación la tenéis luego la colgará Carlos o si no. Sí, no te preocupes, luego se colgará todo para que la gente la pueda descargar. Vale, o si alguien quiere el PDF para quedarse con las recetas, lo que sea, que tampoco hay problema para eso. Lo que estoy pasando rápido por ir aligerando. Vale, este sería pan y chimenea. Hemos aprovechado un vaso de bambú, lo hemos seguido fiel con nuestro logotipo por el tema de ir metiendo marca por todos los lados que podamos, lógicamente. Y sobre todo ¿Sí? Vale. En este trabajando también con la memoria de nuestros clientes, lo que hicimos es intentar rememorar un poquito lo que es la tostada de mantequilla que nos daban para merendar en el pueblo, por así decirlo. Que habrá gente que se la den y gente que no, pero bueno, suele ser un recurso bastante habitual. Y lo que hicimos, nada, incluir una cucharita con una mantequilla de Soria ecológica, con un poquito de arroz salvaje tostado. Lo que hace el cliente es tomarse primero la cucharita para poder rememorar justo esa parte de la tostada que está más quemadita con esa mantequilla y luego poder beber. No tiene más. Vale, puedes seguir con las bebidas. Al final vamos pasando cócteles tanto más sencillos como más ¿Me estás hablando, Carlos? No te estoy diciendo nada, estoy pasando, simplemente. Vale. Quédate aquí si quieres. Este es uno de los últimos, que sería un Spirit Driven, o sea, un cóctel hecho en vaso mezclador, todo espirituoso. Seguimos aprovechando cosas de antiguos menús, como el tema de la duela. Lo que hacemos ahora es envasarla al vacío con este caso es con oloroso, para que la duela siga viva y transmita aromas sin necesidad de quemarla, sin combustión, simplemente calentándola un poco. Y este saco, que también lo presentamos, yo creo que Ricky lo presentó en algún concurso hace años, que nos gustó porque al cliente le gustó, que al final es un saquito con aromas, que lo que hace es dárselo al cliente en caliente para que se caliente las manos y pueda oler en el saco también un poco parte de la nota de cata del cóctel. Sí. Vale, seguimos. Vale. La idea es que los cócteles realmente luego, tanto en explicación como en formulación, son bastante sencillos, donde lleva un poco más de complejidad a veces en los ingredientes que sí que vamos a usar. Complejidad significa a la hora de elaborarlos o la mise en place. Sí, Carlos. Vale. Nos están diciendo, Juan, es posible que si puedes quitarte lo que es los auriculares porque se entrecorta mucho. Entonces, si quitas los auriculares del Mac, seguramente se te escuchará un poco mejor. ¿Así mejor? Mucho mejor. Yo no digo nada. A ver. ¿Hola? ¿Me hablas? Sí. Vale. Sí, te oigo perfectamente. Vale, vamos con la parte final ya, que sería un poco lo que hay detrás de poder llevar este menú adelante o poder defender este menú luego en volúmenes un poco más altos o a gran volumen o a toda leche, o poder no morir en el intento. Para ello, pues lo que hacemos son ingredientes de valor, que ahora veréis a qué nos referimos con ingredientes de valor: sistemas de producción, recetas estandarizadas, estocaje y orden, tiempos de uso, zona de trabajo, maquinaria. Al final, Carlos, ¿me das, por favor? Lo estoy dando yo todo el rato. A esto es lo que llamamos ingredientes de valor, que es algo que hemos trabajado bastante este año. ¿De acuerdo? Lo que hay arriba sería un zumo sería un kiwi, luego el tratamiento que haces con el kiwi y cómo vamos moldeando. Es un zumo de kiwi normal, o lo que la gente espera por un zumo de kiwi, cómo puede llegar a evolucionar hasta encontrar un elemento que siga sabiendo a kiwi, que siga siendo kiwi, que no pierda, lógicamente, lo que es zumo de kiwi, pero de una manera un poco más compleja o más sofisticada, más que compleja, ¿no? Y nos aporte cosas que un simple zumo de kiwi a lo mejor no nos aportaría, y aparte alargamos su estabilidad, o sea, aumentamos en estabilidad y en un producto un poco mejor acabado. De forma que, como veis, tenéis una pequeña receta de lo que sería nuestro zumo de kiwi básico. Es zumo de kiwi fresco, pero lo que hemos hecho ha sido un poco
pues sofisticarlo. 6 kiwis verdes, pasar por licuadora cold press, porque desde que la descubrimos, pues yo creo que todos los zumos ya los hacemos siempre así, porque la diferencia es abismal. Ascórbico para que no pierda color o intentar mantener el máximo verde posible, porque para nosotros es importante, porque va dentro de un cóctel que se llama verde eléctrico. Entonces, si fuese pardo en lugar de verde, pues el cliente se quedaría un poco decepcionado, lógicamente, porque ni tiene electricidad ni es verde en sí. Entonces, como veis, el zumo de kiwi con 3 cucharadas de guisante congelado para que tampoco coja mucha temperatura y no siga sin perder el color. Filtrar fino, o sea, un buen filtro de malla bien finito. Añadir 2 centritos de Italicus y 2 de menta, que el alcohol muchas veces lo usamos como conservante para conservar zumos o jarabes. En este caso, además de conservar, nos va a ayudar un poco a darle un perfume, una estabilidad y un color, en este caso, pues que es mucho más atractivo. Entonces hemos pasado de un simple kiwi pues a un zumo de kiwi, pues que bueno, que tiene un trabajo detrás que lo que hace es sofisticar ese zumo de kiwi. Carlos. Vale, sistema de producción, revisión diaria, notas de falta, previsión de compras, miércoles de producción, estocaje y reposición. Uno de los problemas generalmente cuando trabajas con muchos ingredientes caseros, que en este caso yo creo que rondan los 40 y alguno, que es una burrada. De hecho, pues generalmente los chicos, pues cada vez que entra una carta nueva, pues tiemblan cuando ven la lista de caseros, pero es que es parte de nuestra personalidad y de nuestra manera de trabajar, así que tampoco no vamos a dejar de hacerlo. Pero claro, había que ordenarlo un poco, sobre todo en el tema de tiempos de los chicos a nivel laboral, a nivel de su tiempo libre, bueno, etcétera. Entonces, al final nosotros tenemos un día a la semana por la mañana, que son los miércoles de producción, como pone ahí, que en principio es inamovible, a no ser que sea fuerza mayor, donde se hace toda la producción semanal aproximadamente pues en unas 4 o 5 horas, y puede ser menos, mejor. ¿De acuerdo? La idea es intentar avanzar producción tanto la semanal como luego ingredientes que tienen lógicamente más aguante de semanas o meses. Pero bueno, para eso pues tenemos un sistema de trabajo que es el que veis, que no tiene sentido, o sea, no tiene muchos misterios, es bastante razonable. Pues revisar los ingredientes diariamente, ir apuntando lo que te falta, lo que parece que queda poco, hacer la previsión de compras para que el miércoles esté todo, poder producir estocaje y reposición. Pasa, Carlos. Como veis, retas estandarizadas para todos. Que esto a veces parece como muy sencillo, pero realmente es un trabajo que solemos dejar para atrás, vamos dejando más para adelante y al final se nos hace bola. Entonces, hacer las fichas, medidas comprensibles para que cualquier persona que se pueda incorporar al equipo lo entienda fácilmente, ¿de acuerdo? O incluso si tenéis varios locales, la persona que viene de otro local y no se sepa el menú lo pueda interpretar de una manera más o menos ágil. Ya lo tenéis. Merci. Envasado por lotes, refrigeración, limpieza, seguimiento. Sobre todo limpieza y seguimiento es vital dentro de un ingrediente casero, lógicamente, o de trabajar con muchos ingredientes caseros. O sea, ir etiquetando todos los ingredientes cuando se hacen, cuando se envasan, si se tienen que abrir y volver a cerrar, si cambia la modificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Carlos. Vale, el aprendizaje sobre todo es cuando ir apuntando cuando los ingredientes se ponen malos. Es muy sencillo, cuando tú tienes un jarabe que parece estable, pero que a veces las cosas no siempre salen como salen, o cuando son muchas las personas que hacen un mismo ingrediente, pues no siempre o se respeta la receta o pasa lo que pasa, que no siempre sale bien, las cosas como son. Entonces, bueno, sobre todo el aprendizaje es del error, entonces ir apuntándose todos esos errores para ir viendo los tiempos de uso si se van acortando o se van alargando. Sí, Carlos. La limpieza, orden, acondicionamiento, porque esto era para la básquet y sobre todo había que incidir en el tema de zonas de trabajo, de limpiezas, de tener una zona dentro del local lo más acondicionada posible para este tipo de cosas. Cuando dispones del tiempo para poder hacer una zona, o sea, una mañana de producción o un día de producción, te permite poder hacerlo con el local cerrado, lógicamente. Entonces puedes convertir tu bar, si no tienes mucho espacio, en una cocina por la mañana para que por la tarde vuelva a ser un bar, me refiero. Entonces, al final, limpieza, orden, acondicionamiento es vital. ¿Sí? Vale, maquinaria, cuando necesitamos... De hecho, nosotros somos gente que sí nos gusta invertir en maquinaria, pero tampoco nos volvemos demasiado locos. Cuando hablo de necesidades reales, significa reales de verdad. Para comprar una deshidratadora Excalibur, que, por ejemplo, puede costar, no sé, ponerle 400, 500 euros, nosotros tardamos en comprarla 3 años después de haber roto 2 de 60 euros. ¿De acuerdo? Cuando hablo de necesidades reales me refiero a no calentarse uno la cabeza ni volverse loco con los gastos en inversión de maquinaria, sino sacar realmente provecho a la maquinaria que tiene, sea buena o sea mala, sea básica o sea profesional. No vale de nada comprarte un Ferrari si no sabes conducir.
Entonces, uno de los grandes consejos, sobre todo, es el tema de la maquinaria que tengas, intenta buscarle todas las posibilidades que pueda tener, porque no siempre la maquinaria sirve solo para lo que nos dicen, que suele ser un poco lo que suele pasar. O sea, una deshidratadora no solo sirve para hacer ruedas de limón, me refiero, o sea, para hacer cueros, para hacer merengues, para hacer un montón de ingredientes que luego se pueden usar y pueden preservar. Vale, para ello, pues necesidades reales hay que valorarlas, valorar qué cantidad te quieres gastar. Si vas a comprar una maquinaria, primero, antes de comprarla, tienes que saber cómo funciona, estudiar cuáles son sus posibilidades, saber cómo se limpia, tener un mantenimiento habitual y para luego poder llegar a experimentar con ella, me refiero. Primero hay que saber usarla bien. Vale, Carlos. ¿Seguimos? Creo que hemos acabado. Sí, Carlos, listo. Vale, perfecto. Pues esto es lo que es Faces, esto es lo que es menú, y así es más o menos como lo organizamos o como lo diseccionamos a la hora de poder parir lo que es un menú físico, que es esto, normal y corriente, que es para clientes. Lógicamente no tienen que pensar más que es un folletito donde le explicamos las medidas que hacemos, pero que lógicamente hay una trabajera y un esfuerzo y unas ilusiones y energías detrás de 3 pares de narices. Yo no sé si... Carlos, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Juan, mira, voy a pasar a hacerte las preguntas que hay ahora mismo acumuladas, a ver si la gente sigue preguntando ahora, ¿vale? Y si no preguntan, damos por finalizado la presentación, pero hay unas cuantas que tienes que responder. El amigo Alberto es que no para, lo siento, no te preocupes. El amigo Alberto Villarroel, Alberto Villa, un saludo, nos pregunta: Juan, enhorabuena por Faces. Lo primero, dice, tú que viajas por el mundo y ves las tendencias, ¿utilizas rotavapor? Si es así, ¿cómo calculas su rentabilidad? ¿Crees que puede ser un elemento diferenciador para el consumo, para el consumidor final? Vale. Yo no tengo rotavapor, por ejemplo. Bueno, no tengo seguramente porque a lo mejor, bueno, de hecho, ahora mismo seguro que no me la puedo permitir, desgraciadamente. Sí lo he valorado comprarla, pero realmente tengo un alambique pequeñito, donde puedo redestilar, puedo hacer alguna prueba. Realmente es que puedo dar una opinión personal muy clara que realmente no te hace falta. No te hace ninguna falta tener un rotavapor. Ninguna. Pero claro, esto un fabricante de rotavapor me crucifica. Pero es que realmente no hace falta. Hay muchos locales que a nivel mundial, incluso nacional, que ya están usando rotavapor. Y no sé si en todo realmente resulta diferenciador en el trago, que al final es lo importante, porque yo he contado mucha película, pero si luego el cóctel, el líquido, no está bueno, toda esta película no vale absolutamente para nada. Ni la ingeniería de menú, ni el desarrollo de ingredientes, ni nada de nada de nada. Entonces, es una línea muy fina la de comprar, como te he dicho, Ferraris para luego estar en un atasco parado. Entonces, yo antes de comprar una Rotobap, le sacaría provecho a otras máquinas mucho más humildes que nos pueden dar prestaciones iguales o similares. Al final, la mejor herramienta que tienes, la mejor que tienes tú y cualquiera de nosotros y gratis, es el ingenio. Correcto. Vamos a responder a dos cuestiones en una misma pregunta, porque Antonio Iñarro preguntaba ¿qué es el DASI? Y luego Antonio García Doblas preguntaba ¿cómo haces el DASI? Vale, guay. A ver, el DASI es un invento chino mío. Vamos, chino en el sentido, es un invento mío porque lo que hice fue intentar replicar el fondo DASI, que es el fondo de sopas japonés, muy utilizado, ¿de acuerdo? Lo que intenté fue replicar cómo sería un fondo de sopa para un cóctel. Me explico. Al final un dashi es un concentrado para potenciar umamis y para dar cuerpo, para dar sabor y para dar para redondear sabores en sopas o en caldos o en preparados japoneses. Yo quería algo parecido para coctelería sin necesidad de usar simplemente zumo de limón, porque lógicamente, de hecho, en esta solo hay un cóctel con zumo de limón, uno, y lleva un centilitro, me refiero. Intenté huir un poco de eso. Generalmente me pongo esas trabas o esas pruebas pues para ejercitar un poco la mente y a veces también ponerte un poco a prueba tú y ser un poco más creativo en ese sentido, pues si no te pones límites, ¿sabes? En el sentido, te pones alguna zancadilla, pues te acomodas. El dashi es te puedo pasar la receta de todas maneras por privado, ¿eh? Pero al final sí convive, o sea, sí comparte muchos ingredientes con el dashi de verdad, o sea, sí que lleva el alga, pero al final todo lo demás son potenciadores cítricos. O sea, lleva lima kéfir, lleva lemongrass, lleva zumo de lima, lógicamente. Entonces, esto te lo vas a preparar, es más complejo, pues una lista entera. Pero la idea era trabajar un concentrado o un caldo cítrico
dentro de coctelería un poquito más sabroso, un poco más complejo, que me generase puntos cítricos sin ser simplemente un zumo de limón. Y aparte lo que bueno que tiene es que es como si fuese un zumo de limón, como el zumo de kiwi, pues igual un poco más sofisticado, que lo que levanta pues es ese concepto de umami o sabroso dentro de un cóctel de perfil sour, que generalmente no son sabrosos, son sour. Sí. Continuamos. Laura Domínguez nos hace una pregunta que, bueno, puedo responder mejor que nadie porque yo también te he ido viendo durante esta carta, pero ¿cuánto tiempo llevó realizar el proyecto al completo? Faces ha llevado un año, yo creo, aproximadamente. La verdad que ha sido horroroso. Igual ha sido la que más tiempo nos ha costado. Ha sido un año, por lo menos. O un poco más. No quiero ni saberlo ya. Te recuerdo de la primera vez que me hablaste de ella y cuando la vi a la luz, pues sí, casi un año. Sí. Es que, claro, una cosa es cuando te despierta la idea en la cabeza y otra cosa es cuando la ves ya plasmada real, porque, como os he dicho, incluso explicándola yo, se hace un poco liosa o se hace un poco compleja, que hasta que no la ves y la tienes en las manos, no ves que realmente no es tan complicado como parece. ¿De acuerdo? O por lo menos lo hemos intentado sintetizar de manera más práctica. Álvaro Salas nos hace varias preguntas, te lo voy a hacer una y me vas respondiendo y te voy diciendo las siguientes, ¿vale? ¿La mayoría de los productos son elaborados por vosotros? No. Mira, hay una peculiaridad que nosotros tenemos en el menú, por ejemplo, que nosotros no ponemos las marcas de los destilados. No porque no queramos hacer publicidad a los destilados, ni mucho menos. Es la que nosotros generalmente no tenemos sponsors en nuestros menús porque queremos la libertad de poder elegir el destilado que nosotros queremos saber. Si las marcas saben, las marcas de los destilados que usamos, sí saben que los estamos usando en nuestro menú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lógicamente nosotros lo que intentamos hacer son ingredientes que no encontramos en el mercado. Si un ingrediente está en el mercado, ¿para qué narices me voy a complicar la vida haciéndolo yo? Que seguro que lo hago peor, sinceramente. Por regla general, me refiero, cuando un producto está industrializado y está mecanizado y está regulado y está a nivel sanitario controlado, siempre va a ser mejor que puedas hacer tú. Entonces, cuando hablo de ingredientes caseros, hablo de ingredientes, pues generalmente, pues, o que están modificados, o que están, o que simplemente no se encuentran en su forma habitual, me refiero. ¿Por qué el ácido ascórbico mantiene el zumo de kiwi? Por ejemplo, mantiene El color. El color, la oxidación, sí. Evita oxidación. Perfecto. Nos sigue preguntando Álvaro, ¿vale? Te formulo. ¿Cómo sabes lo que te dura cada producto casero? ¿Cómo los mantienes? ¿Qué conservantes son mejores? Vale. Bueno, generalmente uno de los mejores conservantes es el alcohol. Las cosas como son. Que imaginaros un centilitro de alcohol, si puede ser neutro mejor, para empezar a trabajar con ellos. Por cada litro de producción, un centilitro imaginaos, por ejemplo, de vodka en un litro de jarabe lo estabiliza bastante. Sinceramente, si es un jarabe con un sabor especial, si no, como os estoy diciendo, acudir a los productos ya hechos, que os estoy diciendo que son mejores, porque yo lo he comparado. O sea, yo he hecho, yo qué sé, jarabe de vainilla y, lógicamente, el jarabe de vainilla de una buena marca es mucho mejor que el jarabe de vainilla que puedo hacer yo. Lo que hacemos es, tenemos una nevera de vitrina, de estas altas, de 2 metros de alto, bandejeadas, con bandejas dentro o sea, por pisos me refiero, ¿eh? En cada piso lo que tenemos son bandejas como de oficina, donde guardan la gente los sobres y los folios del correo diario, imaginaros en vuestro despacho, o los despachos que habéis visto en las pelis. Entonces, cada bandejita de despacho corresponde a un cóctel. En cada bandejita están en sobre de vacío, o sea, envasados al vacío en un sobre de bolsa de vacío cofrada, están los ingredientes que están hechos de producción en cada bandejita. De forma que a la hora de consultar si falta algo, si no falta algo, solo tienes que acudir al cóctel o ir bandeja por bandeja viendo si falta alguno de los sobres. En cada sobre, en la información con rotulador, está puesto fecha de producción, fecha, si se ha vuelto a abrir, fecha de apertura y vuelta al cierre, etcétera. Sabemos si están malos generalmente por cata. ¿De acuerdo? Por cata de sabor, o sea, organolépticamente hablando, lógicamente. O sea, nos va a dar igual llevar o sea, reflectómetro ni nada, o sea, leches, o sea, cata, boca, nariz. Y a veces porque se manifiestan, me refiero a algunos ingredientes. Si tú abres la puerta y hay 2 bolsas hinchadas, malo. Jonathan nos pregunta, dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo es posible que un aroma externo a un cóctel cambie el sabor del mismo? Porque seguramente el 75% de lo que tú entiendes por sabor entra por la nariz, por no decir el 80%. De hecho, no sé si has tenido ocasión alguna vez en alguna cata o en alguna demostración, coger una hojita de menta, no sé si tienes jardín o tienes menta a mano, si lo tuviese sería la leche, que coges una hojita de menta, te la metes en la boca, primero te tapas la nariz, metes la hoja de menta en la boca, la masticas y verás que no sabe a nada. Destapas la nariz y verás cómo te viene el sabor a menta.
Entonces yo creo que el 80 al 90% de lo que corresponde a un sabor viene del olfato. Entonces el olfato condiciona todo. Iván Villamuera nos pregunta, ¿cómo pasa el olor a través de la duela cóctel al consumidor? Vale, muy fácil. Las duelas son, cuando nosotros recibimos alguna duela, yo tengo la experiencia por el Consejo Regular de Jerez, que tengo el acceso a las duelas, tengo la gran suerte de duelas muy viejas. Generalmente cuando te regalan un trozo de duela o una duela entera o lo que consigas, porque al final, lógicamente, están muy cotizadas, porque todo el mundo las quiere y todo el mundo las quiere usar y demás. Yo las tengo por formación. Te dan duelas viejas, te dan duelas de reparación, te dan duelas que a lo mejor llevan un descampado 10 años. O sea, no os volváis locos, no os van a dar la mejor duela que tengan para vosotros, ni para mí, ni para nadie. Porque además las barricas de Jerez sabes que son casi eternas. Se reparan y se reparan. Entonces nos suelen dar un trozo de madera que está ahí viejuno, que lleva muchos años parado, olvidado. Pero bueno, no deja de ser una duela de Jerez, no deja de ser una duela que ha sido una herramienta de trabajo y de almacenamiento durante muchos años seguramente. Lo que nosotros hemos hecho ha sido coger una madera muerta y revivirla. ¿Cómo la revivimos? La envasamos al vacío. Si podemos enterarnos de lo que ha contenido antes, mejor. Y si no, lo que hacemos es modificarlo. Envasamos al vacío con, imaginaros, un trozo de duela como que viene en la foto, que es más o menos así. Pues con unos 5 centilitros de vino de Jerez, en este caso suele ser oloroso, porque casi todas, o sea, muchas de las que tenéis acceso suelen ser oloroso, cosas así. Suele ser, que no digo que sea así. Lo que intentamos es enterarnos cuál ha sido el precedente para volver a nutrirla con el vino que había tenido en su día. No te parece que sea la misma marca, el estilo de vino. Se envasa al vacío y veréis que en menos de un día no queda una gota de lo que habéis echado en una bolsa de vacío. La misma madera lo reabsorbe, ¿de acuerdo? Al día siguiente abres esa bolsa de vacío, hueles la duela y ha revivido, parece que esté viva, parece que acaban de vaciar la barrica y huele a oloroso. Lo que hacemos es, en lugar de meterle soplete a fuego ahí a lo loco, como hemos hecho muchos años, que también lo hemos hecho, para ahumar el vaso, etcétera, lo que hacemos es calentar un poco la duela para que esos alcoholes vuelvan a evaporar y cuando el cliente coge el cóctel, acerca la cabeza a coger el vaso, le vengan los vapores del alcohol, los vapores del vino y simplemente le recuerden un poco que esa duela está viva, que esa duela está exudando un tipo de vino, un tipo de whisky, un tipo de mezcal, lo que le hayamos infusionado a la madera. No necesitamos nada más. Incluso si el cliente tocase la madera, no está mojada porque está seca. Tocase la madera, va a olerse las manos y va a oler a veces ese olor un poco rancio de madera vieja, de ese tipo de cosas. Guillermo Albert nos hace un par de preguntas, te formulo la primera. Dice, Juan, fuera de Madrid, Barcelona, grandes ciudades más abiertas, cuando una persona va a un bar, espera por lo general una experiencia sencilla, salir, beber, bailar. ¿Cómo valoras, analizas la experiencia del cliente con vuestro menú que intentas transmitir? No te he entendido lo último, perdona, Carlos. Dice, ¿valoras o analizas si la experiencia del cliente con vuestro menú es la que intentáis transmitir? Pues es complicado. Como te he dicho, siempre está, siempre, o sea, el que se arriesga no gana, pero el que se arriesga también se expone a ser criticado, ¿de acuerdo? A que alguien incluso haga la típica burla ignorante, que también puede pasar y no va a pasar siempre, no pasa nada. A que la gente no lo entienda, a que la gente no le guste, pues es que forma parte del juego, me refiero. Lo que sí te puedo asegurar es que da igual que sea una ciudad pequeña que sea una ciudad grande. O sea, es donde hay que perder un poco los miedos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces una cosa que la haces con cariño, la haces con energía y pasión, ¿vale? Después de haber adquirido el conocimiento, eso el cliente lo acaba notando. Sabe que hay trabajo detrás, ve que hay esfuerzo detrás, que es una especie de exceso de celo. Sabe que tú lo estás intentando dar todo aunque te equivoques. Es como la moda de los gin tonics con mil frutas, que la gente se reía mucho, joder, para hacer ensaladas, no sé qué, yo me acuerdo de eso. Y yo a mí cuando iba a un local y me ponía un gin tonic de ese estilo, yo cuanto menos lo agradecía porque el tipo que lo había intentado hacer, lo había intentado hacer con ganas, aunque fuese un error, me refiero. Entonces, no vas a saber siempre si estás acertando. Generalmente hay muchos pulsos que te dan las caras que ponen, si te dicen algo no te lo dicen. Normalmente el equipo pregunta, pues, oye, ¿qué tal todo? Sin incidir demasiado, para no dar tampoco pie a la queja. Pero sí se suele estar encima del cliente para ver cómo van respondiendo. Pero bueno, hay que jugársela, hay que arriesgarse. Mismo Guillermo nos pregunta, ¿qué consideras más importante a la hora de trabajar la coctelería en una ciudad mediana o pequeña, con poca tradición? ¿Qué considero más importante? Sí. Bueno, como acabo de decir, un poco el riesgo, la capacidad de riesgo, el quitarte los complejos, sin perder de vista, como he dicho antes, en el estocaje, por ejemplo, de bebidas, de tener un poco de todo para dar gusto a todo el mundo, tu oferta de bebidas tiene que ser también plural, me refiero. Que si tú vas a hacer un cóctel de autor que sea la leche en un vaso, que es la leche, con una presentación que es la leche,
tienes que tener la capacidad de servir bien una cerveza. ¿Eh? Tienes que tener la capacidad de poner un buen café solo. Tienes que tener la capacidad de poner un gin tonic, si te lo piden en vaso de tubo, en vaso de tubo. Me refiero a la buena cara por delante y el saber adaptarse a cualquier demanda. Esa es la gran virtud. Que tengas la capacidad camaleónica de poder hacer las dos cosas con las mismas ganas. El amigo Jorge Serrano, le mandamos un saludo aquí, que seguro que están hábiles ahí en casa, como estamos todos. Nos dice, buenas Juan, crack, ¿cómo esperas que en los locales como los nuestros responda a la gente y qué tendencias tendrá después del virus? ¿Buscarán más locales de calidad, disfrutando más del otro? Un abrazo y enhorabuena por este pedazo de menú. Gracias. Jorge, a ver, lo hablaba antes con Carlos antes de conectar. Sinceramente, no me estoy agobiando mucho con esa posibilidad o no me estoy poniendo mucho en la tesitura de cuando se pueda salir a la calle, porque voy a hacer como todos, voy a salir como los news, ¿de acuerdo? Por lo menos a que me dé el sol, o bueno, y eso que tengo terraza, pero bueno, a que me dé el aire, a ver a gente, sí. No creo que sea una locura en los bares, no se van a llenar de una manera automática, ni mucho menos. Estoy hablando con Carlos, que yo creo que una de las estrategias va a ser controlar los aforos, que el cliente vea que estás cuidando el aforo. Yo entiendo que va a ser un mes o 2 meses más incluso de ajustar gastos, porque nos va a tocar controlar aforos y que nuestros clientes se sientan cómodos y no estén pelotonos al principio hasta que se pase la psicosis, lógicamente, o las consecuencias. Respecto, además, no os volváis locos. O sea, no, estas son charlas que entretienen, se puede aprender algo o no, pero como he dicho a Carlos, es tiempo de cuidaros vosotros, de cuidar a los vuestros, me refiero. Y si puedes aprender algo en estos 15 días, aprende algo, pero realmente son momentos de paciencia. No hay que volverse loco. No va a cambiar el mundo de una manera u otra. O sea, o creo que no tan radical. Cambiarán algunas pautas, puede ser, pero puede que luego se diluya. Somos Bueno, españoles. Spain is different. Antonio Muñoz nos pregunta, ¿cómo conseguir la esencia en el extracto de pino? ¿Qué hacéis para el cóctel? ¿Qué proceso y tiempo requiere? Bueno, pues esto tiene miga, pues esto te voy a dar una receta que no doy, pero bueno, no pasa nada. Nosotros cogemos de hecho este año a ver cómo, no sé si voy a poder hacerlo. Nosotros empezamos a hacer un lote de miel de pino, ¿vale? De piña al bar, perdón, de piña de pino al bar, que es muy popular en la zona, que está lleno de tierra de pinares. Cogíamos la piña en verde, que es ilegal, o era ilegal, y la cogíamos más o menos en la época de San Juan, en junio, que es cuando tiene un punto de madurez concreto, que está verde, está tierna todavía por dentro, y sobre todo tiene acidez, astringencia y amargor. Lo que es la piña entera, era verde, no solo el piñoncito, que se llama, que ahí en ese momento está piñón en leche. Yo esto lo corto en cuartos, después de haberlo limpiado bien y quitar restos de posible resina, gotas de resina. Lo corto en cuartos, lo meto en una especie de tarro que tiene cristal como una damajuana, así como verdoso, muy grueso, como muy rústico. Mira, pareció, no sé si se ve bien, parecía este vaso, que esto es de Mallorca, un artesano. Muy guapo. Y esto se deja al sol durante 3 meses. Cada 4 días hay que girarlo 45 grados el tarro. O sea, ir haciendo así, clac, clac. A ver, más o menos, es una pauta, pero no, si un día no vas, pues no te ponen falta. Pero esto se pone al sol. ¿Qué ocurre? Que en Valladolid el cambio térmico es importantísimo, que por el día hace mucho calor, por la noche hace mucho frío. O sea, la diferencia térmica es muy acusada. Entonces la piña por el día se hincha como una pelota casi, o sea, se dilata por el calor y por la noche se comprime. Entonces es como como ella sola se saca el zumo, por así decirlo. Ese azúcar que hemos introducido se empapa, se convierte en una especie de oleosacarum que tiene un aroma a resina y un sabor a piñón, que es espectacular. Esto sería la parte dulce del licor. La parte alcohólica pues es un vodka plano con una serie de ingredientes que son una lista como de 18. O sea, la puedo pasar, pero es más compleja. Como te he dicho, pues lleva hoja de pino también el licor. El de verano lleva lima kéfir, bla, 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 bla. Bueno, pues uno es cítrico y el de invierno es terroso con setas y con trufas. Perfecto. Jonathan nos pregunta, ¿la decoración final de un cóctel, ¿tú prefieres fruta fresca o fruta de... Yo prefiero fruta fresca. Y de hecho, cada vez soy más de la fruta que esté en temporada y menos la fruta. O sea, nosotros ya estamos ya, lógicamente, con el desarrollo de la nueva carta y vamos a ser más estacionales, lógicamente, y vamos a ser un poco más responsables con algunas de las cosas que hacemos. Entonces, vamos a empezar a trabajar más con temporada y si no hay tomates en enero, pues no hay tomates, por así decirlo. No te preocupes, yo te los traigo de Almería, Juan. No Lo sé. Sí, veo que lo has cogido rápido. Manuel García nos hace una pregunta que es muy genérica, pero que bueno, es muy buena. A ver qué nos dice. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo me inspiro? Sí. Puf.
La verdad que es una pregunta que me hacen a menudo y no sé contestarla, o cada vez la contesto de una manera distinta. No sé explicártelo. Supongo que forma parte de mi personalidad en ese sentido. No soy soy un tío que siempre ha sido un perfil un poco tímido. Y entonces una manera de expresarme puede ser a través de las cosas que hago o las cosas que sirvo a mis clientes. Entonces ahí me meto mucho en mi mundo y pues me apasiona. Al final tengo un defecto que tampoco no tengo hobbies. Es la desgracia. Llevo siendo hostelero desde los 22 años. O sea, es una pequeña tara que tengo, otra más, vamos. Entonces la inspiración, te lo va a decir todo el mundo, pues viene de cualquier cosa que veas, una película, visitar otros negocios. A mí me inspira mucho los libros de cocina, por ejemplo, y la filosofía de cocina me inspira mucho, me entretiene bastante más los libros de cocina que los libros de coctelería, por ejemplo, si te sirve de algo. Nos preguntan, ¿estáis trabajando ya en el nuevo menú? Si es así, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Crees que todo lo No, que has tenido que soportar, un niño perdido durante este año, va a hacer que tu línea de trabajo de menú sea aún más traquesora? ¿Eres partidario de añadir un submenú al menú principal? Gracias, te quieres. vale. Bueno, mira, después de todo lo que acabo de contar el menú, hemos tenido varios bofetones en la cara, porque este menú estaba planteado para moverlo por toda España, para dar reformaciones, para hacer bartending, para hacer todo aquello que se espera de un buen menú. Cuando aquello iba a empezar, o cuando realmente estábamos cogiendo ya forma, ya habíamos hecho incluso diseñado una mini versión para que es bartending, ¿vale? Para poder llevar a locales y llevarlo fuera. Nos inundó el local. Después de estar casi 2 meses cerrados, llega Navidad, lógicamente hay que sacar todo el provecho posible de Navidad, ahí sí que hay que exprimir el trabajo como se pueda. Oye, me estoy quedando a oscuras, ¿no? Y luego viene esto. Entonces este menú, no sé por qué, por una cosa o por otra, parece que no acaba de arrancar la filosofía. Espera que encienda la luz, Carlos. Vale. Que empieza con mucha luz. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer. Sabemos que el nuevo menú, sabemos cómo va a ser, que va a ser el 10º aniversario del local, que es el año que viene. Y hay como varios proyectos encima de la mesa que no sabemos cuál coger todavía, así que no puedo decir nada. No lo sé. Puede ser o muy complicado o puede ser el más sencillo de todos, que puede ser una reedición de los más vendidos. Y me quedo tan ancho. Dice, Álvaro nos pregunta, dice, pero por ejemplo, él va al uso de lo que preguntaba anteriormente, no sé si recordará el tema de añadir alcohol, etcétera, etcétera, a las pre-batch o a lo mejor que el pre-batch homemade. Dice, pero por ejemplo, al añadirle alcohol a una preparación para conservarla, después no puede usarla para realizar un cóctel sin alcohol, ¿o sí? Correcto. Correcto. A ver, el grado alcohólico es insignificante, también te digo, ¿eh? O sea, habría que calcularlo, pero es insignificante, que es cuestión de hacer una fórmula por volumen, que también si me escribes por privado te la puedo mandar. Ese es significante. Pero bueno, aún así, si quieres ser muy puntilloso y muy más papista que el Papa, que se suele decir, no. Hace la pregunta que la mayoría de la gente se hace. ¿Nadie a nivel sanidad y optimización de los productos homemade? No. No. Perfecto. Gracias a Dios, no. Alberto Fernández, un saludo, Alberto. No puedo ser más sincero, ¿eh? Alberto Fernández dice, gran trabajo, Juan, dice, a la hora de estandarizar, ¿eres partidario del sistema pre-batch? Un beso, pájaro. A ver, lo primero, me parece un sistema muy difícil, te lo puedo asegurar, porque me ha tocado hacerlo varias veces y me parece difícil conseguir el sabor muy afinadete de servicio individual, pero entiendo que hay locales que sin eso no podrían sobrevivir, o sea, no podrían trabajar con volúmenes muy bestias o no podríamos gestionar coctelería en discotecas o en grandes eventos. Entonces estaríamos perdiendo un parte del pastel importantísimo. El pre-batch me parece vital ahora mismo. De hecho, me parece uno de los futuribles. En Argentina, Álvaro nos pregunta, en Argentina hay trozo de madera en almíbar. ¿Conoces este producto? Y si es así, ¿podrías hablarme de él? Sí. Bueno, es una corteza de árbol que es comestible. No me acuerdo cómo se llama el árbol ahora mismo, me ha pillado. De hecho, lo he intentado comprar desde hace años y no me la venden. Que es en la zona de Mendoza, si no me equivoco, de Argentina. Hay una corteza de árbol que es no como una especie de chicle, pero es comestible. Y lo que hacen es venderla en tarros de almíbar para que sea más agradable de sabor. Porque sin el almíbar no tiene sabor. Es que no me acuerdo el nombre, pero hace años que la intenté comprar y no me la venden. Mateo José García Cano nos pregunta, ¿cómo conectas la fase conceptual del menú con la fase creativa de los cócteles? ¿Qué lo componen para que conecte todo y tenga una oferta completa del menú?
Vale, esta parte es quizá la más compleja de todas porque a veces aparece primero el cóctel y luego el menú, y a veces aparece el menú y en base al menú te inspiras en los cócteles. Eh, yo prefiero poner las normas, que sería el menú, y en base a unas normas formular, ¿de acuerdo? No hacerlo todo de manera a lo loco porque si no me perdería entre una cosa y la otra. Lo que prefiero es tener una temática o un leitmotiv o un hilo conductor de qué es lo que quiero en ese menú concreto y a través de ahí, con ese espina dorsal, ir sacando las ramas que serían los tragos y en base a eso me resulta mucho más fácil formular. O, o imagínate, por azares de lo que sea, o algún evento que me toque hacer y me sale un trago que es la leche, pues le cambio el nombre y lo encajo como sea. O sea, con calzador si hace falta para que funcione, me refiero. O sea, no voy a desperdiciar un trago que me ha quedado bueno. Santana nos pregunta, ¿cuánto tiempo suele el menú? ¿Cómo determina ese tiempo? Y luego, ¿influye el buen o mal funcionamiento de este? Sí, sí. El bueno o mal funcionamiento funciona, o sea, es primordial. Si va teniendo éxito, ¿para qué lo vas a retirar? ¿De acuerdo? Es verdad que al ser una ciudad pequeña los clientes se repiten bastante, entonces a veces que por no cansarlos también lo cambias. Ya he dicho antes pues que sobre año y medio. Año y medio. Bueno, este año que hay tanto parón, a lo mejor me tiro 2. Pero lo normal es año y medio aproximadamente. Depende de lo que te cueste generar el siguiente. También es verdad que para no aburrir, lo que hacemos es sacar menús esporádicos. Por ejemplo, menú de Navidad o menú de carnavales, imaginaos, y saco una lista de 4 o 5 distintos. Para el cliente habitual tampoco aburrirle. Álvaro nos pregunta de nuevo, o sea, nos hace otra pregunta, no de nuevo. Hacer un menú nuevo es tener todos los destilados principales para poder ofrecer una amplia variedad. ¿Cómo? Yo tampoco entiendo la pregunta, sinceramente, pero dice, lo mejor cuando haces un menú nuevo es tener todos los destilados principales y especifica tequila, ron, gin, etcétera, para poder ampliar, para poder ofrecer una amplia variedad. ¿No? Bueno, al principio lo inteligente sería decir, bueno, tengo 3 cócteles de whisky, 3 de ginebra, 3 de vodka, 3 de pisco, 3 de ta. El problema cuando yo también lo hemos hecho esto, ¿eh? Cuando haces esto es que te acabas con una lista interminable de cócteles. Yo tengo cartas que tenían 30, 35 cócteles el menú, que era horroroso. Esta es la más corta que hemos hecho, la que mejor está funcionando, la que más se está vendiendo y en la que no hay de todo. Sí es verdad que hay ron, hay whisky, hay tequila o mezcal, hay vodka incluso. O sea, tenemos un poco los principales, pero por ejemplo, yo qué sé, pues el pisco, que a mí es un cóctel que, o sea, el pisco que es una bebida que a mí personalmente creo que es un espirituoso que tiene que todavía que pegar fuerte en este país, porque por concepto, por, por la por su origen vitivinícola, etcétera, 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 tiene un montón de conexión con nuestra sociedad, con nuestro hábito de consumo, pero que no acaba de enganchar. Es un cóctel general de pisco que no acaba de venderse bien en mi ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo cóctel de pisco en esta carta que tienen otros menús. Entonces, cuando hay algo que realmente no funciona nada, cojo, no lo pongo en la siguiente. Pero voy variando, tampoco, no hay que ser tan cuadriculado. Lo que ocurre es que tienes que tener la suficiente cintura para cuando te piden un cóctel con un destilado que no tengas en carta, saberte el clásico correspondiente típico con esa bebida y aparte poderle plantear incluso un riff o un guiño respecto a ese clásico o una alternativa con esa bebida que tú no tienes en menú, pero sí tienes en la estantería. Domingo Martín nos pregunta, ¿qué porcentaje de cócteles tenéis en el local y si la gente es más reacia a probar el menú nuevo? No. La gente viene entregada. La verdad que tengo una suerte de clientes que es la leche, sinceramente. Es verdad que ya llevamos años, ¿eh? Entonces ya el que viene, casi el 90% sabe lo que viene. Pero tenemos unos clientes que les da gusto, porque uno, no solo celebran el cambio de cartas, sino que lo disfrutan. Tenemos gente que se las bebe enteras, hasta elegir cuál es el que quiere repetir. A ver, no el mismo día, lógicamente. Pero, pero, pero no, al revés, al revés. O sea, se meten mucho en el juego, están acostumbrados a que nosotros lo hacemos por ellos, o sea, sinceramente, en cierta manera, y ellos entienden perfectamente que un nuevo menú es una nueva aventura o una nueva historieta, algo nuevo que contarles. Como os digo, nosotros hay parte de la decoración del local que se cambia con los menús, ya sea un letrero, sea un espejo, sea una silla, una mesa. Entonces, es muy fácil que el cliente se sienta parte de la historia y se meta en el papel. Santiago Naula nos dice, Juan, ¿cómo conseguir la relación valores agregados versus rentabilidad? ¿Qué rango de precios maneja? ¿Cómo llegaste a definir esos precios? Muchas gracias. Vale, a ver, esto es una pregunta que nos da para 5 horas, que es el tema de los precios, de escandallos, etcétera, y cómo lo gestiono. Mira, hay una cosa que sí es verdad que cuando haces producción propia tienes que vigilar muy bien, que son las mermas, son
la longevidad de tus ingredientes. Por eso hay que ser muy cauto cuando hacemos algo casero. Yo hago tantos porque llevo muchos años haciéndolo, realmente, y me atrevo. Pero mi recomendación no es hacer tantos. De hecho, ya estamos reduciendo ingredientes caseros. Cuantos menos, mejor, porque el precio fluctúa, además. O sea, el precio no siempre es el mismo. Uno, porque a lo mejor la tienda donde tú compras el vinagre de arroz ya no tiene y tienes que ir a otra y es más caro. O sea, el llevar un escándalo regular y rígido con productos caseros es muy complicado. Bueno, lo puedes entender cuando ves cualquier escándalo de un restaurante porque los precios del mercado cambian. Pero la rentabilidad es clara, lo siento, o sea, sinceramente es bastante clara. Otra cosa es que yo lo vista bien, lo pinte bien, lo dibuje muy bien, le ponga el mejor de los vestidos con un menú así, pero la rentabilidad es lo primero. Yo lo primero que necesito al ser hostelero es una rentabilidad que permita la salud de mi negocio. ¿De acuerdo? Si mi negocio no tiene salud, mi negocio no puede continuar. Antonio Miñarro pregunta qué es el pre-batch o los sistemas pre-batch. ¿Quién me pregunta esto? Antonio Miñarro. Ah. El pre-batch es cuando haces un cóctel en grandes cantidades, ya sea un cóctel entero o parte de ese cóctel en grandes cantidades para que luego el servicio lo agilice. Imagínate coger y hacer 15 litros de margarita en una jarra, lo haces de manera casera, de manera artesanal, pero no dejan de ser 15 litros que tú tienes preparados para cuando llegue el servicio. Imagínate que es un concierto o una recepción, solo tengas que poner la cantidad concreta del cóctel en la coctera, agitar y servir, sin necesidad de ir componiendo el cóctel paso por paso. Esto en sitios de gran volumen es casi indispensable. ¿Qué ocurre? Que hay muchas maneras de hacerlo. Es como si comprásemos un mojito ya hecho para servir en tu casa, o tú hicieses un mojito casero y lo hicieses en grandes cantidades para luego poder tardar menos. Con ingredientes naturales, con un cuidado. Pero claro, necesita unas matemáticas de la formulación distinta porque hay que calcular diluciones, temperaturas, otro tipo de factores que en un cóctel individual no te hace falta. Bueno, no te hace falta o vienen dados por la receta, me refiero en sí. Giuseppe Cardenia, ahora utiliza dos. A ver, a pesar de que he empezado diciendo que sí que me empapo de las nuevas tendencias y de lo que pasa por ahí, soy un poco reacio a caer en una y explotarla, me refiero. Igual que clarificados hago, sí, pero no me vuelven loco. Haces kombucha, sí, pero no me vuelven loco. O sea, hago una, pero la hago buena. Kombucha solo hacemos una y es buena. Te lo puedo asegurar. O sea, me refiero, una es buena y es segura. O sea, está medida con pHs, está bien hecha, está en un entorno limpio, está con scubies sanos y esa fruta y dulce con un recuerdo acético, para que al cliente no resulte algo desagradable y no le resulte algo que no ha vivido en su vida, que es algo que puede pasar con ese tipo de elementos, como los tepaches, como muchas otras cosas, que cuando no se hacen suficientemente agradables al paladar pueden ser muy puristas, pero el cliente lo suele dar por rechazo. Y Iraibet nos hace una pregunta, dice, ¿no crees que es verdad que al final lo hacemos con el bartender y no para el público en general? ¿Piensas que No. un tweet de los clásicos sería una buena manera de llegar a un cliente medio entendido? Sí, no y sí. Yo no hago cócteles para bartenders porque vivo en Valladolid, no había bartenders, por así decirlo, que nadie se me enfade en Valladolid, que ahora sí que los hay. Y de hecho cada vez hay más. Pero cuando yo empecé no había ni uno, o no había ninguno especializado en coctelería, para que me entendáis. Porque al final bartenders son todos, o camareros somos todos. Entonces, no tenía público de este tipo, no tenía público profesional, por así decirlo. 4 personas perdidas por ahí de alguna marca, como este señor, que nos visitaban, pero escucha, 4 en todo el año nos visitaban. O sea, no tenía un solo cliente profesional. Yo lo hacía porque es lo que me hace feliz, es la manera que entiendo mi trabajo, es la manera que también me hace estar motivado día a día. Si solo voy y solo abro botellines de cerveza, igual me aburriría, igual me desesperaría. Yo necesito también ir motivado a trabajar y que mi trabajo me divierta. Y una de ellas era investigar, hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo que los cócteles que yo hago son para mis clientes. A riesgo de que no le puedan gustar. Lo que ocurre es que puede que alguno de mis clientes tenga el mismo paladar o mejor que muchos barmans. Y esto pasa. Y respecto a los clásicos, son básicos. Es que es muy manido, pero es imposible que tú vengas a mi bar, te quieras beber la Gioconda, por así decirlo, y yo sea incapaz de hacer tu Mai Tai. Con la receta buena, con los ingredientes buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy fallando en algo, yo y mi equipo. Entonces, nosotros sabemos, igual no me sé toda la lista de clásicos, porque tengo una memoria de pez, pero tengo un móvil para consultártelo y interpretártelo en el momento y hacértelo fetén, por así decirlo. O sea, los clásicos, claro que se pueden llegar, pero te puedo asegurar que a día de hoy, con un público medio joven, es más fácil entrarles con fuegos de artificio que con historias de cuentos clásicos, sinceramente.
Ricardo Cruz nos dice, el árbol de lo que hablábamos anteriormente de Argentina, ¿es la yacataria? Sí, ¿Yacaratia? sí, 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 Pues, correcto, pues esa es. Álvaro, ya lo sabes. correcto, correcto. Álvaro otra vez dice, ¿me podría dar algún consejo para realizar un nuevo menú? Buah, imposible. Bueno, sí, hazlo. Haz cuantos más menús mejor, porque los harás mal o tendrán errores, pero a medida de ir haciendo más y más y más, los irás mejorando. Eso es como lo he hecho yo. Yo los he hecho mal y otra vez mal. Y he metido cócteles que no he vendido ni tres. No es una manera de hablar. Pero es verdad, he vendido muy poco porque estaban malos, o porque no estaban bien hechos, o no estaban bien explicados. Entonces, cuantos más menús hagas, mejor para ti. Y sí que entiendo que el menú es una declaración de intenciones, lo he dicho antes. Es contextualizar un poco tu local y tu trabajo. Si no lo explicas, no lo van a entender nunca. Y la gente no te va a preguntar cómo te sientes y cuán creativo eres o en qué te has inspirado. Tienes que dejárselo fácil. Sin dramas, sin teatros. David González Mantano nos dice, cuando realizáis un nuevo menú, primero habráis el coste de ingredientes, puesta en escena, insumos, cristalería, etc. O eso lo veis sobre la marcha y en base a eso podéis decidir poner o no determinados cócteles en carta. Gracias. Vale, va todo, es como una vorágine. Es como, a ver, lo que hacemos es un cóctel por cóctel, ¿no? Vamos, o hay mañanas que, hoy una mañana hago tres y en una semana no soy capaz de sacar uno. Entonces eso va un poco, nos pasa a todos. Tú, David, seguramente tengas la misma experiencia que yo en este sentido. Hay días que estás inspirado y días que no. Hay golpes de suerte a veces. O sea, ya no solo es el conocimiento que tienes que tener porque sí, sino a veces también es un golpe de suerte que se te cruza un ingrediente, pues como ha comentado este chico, el de la madera comestible, y le estás dando vueltas hasta que o te rindes porque no te lo venden o lo consigues y la lías, porque es muy pintón y muy llamativo. Entonces, es como... No sé cómo explicarlo, es que esto es difícil de explicar cuando no se vive. Son varias influencias. Hay un momento que, después de haber consultado tantas cosas, por ejemplo, páginas de cerámica, distribuidores de hierbas frescas, algún acuerdo o algún guiño con alguno de tus brand ambassadors habituales porque su producto nuevo te gusta y lo investigas, lo estudias y a raíz de estudiarlo das con alguna sintonía con otro tipo de ingredientes y funcionan, ¿sabes? Entonces, al final todo cuadra, pero es como ir acercando los puntos poco a poco sin necesidad de hacerlo todo a la vez. Aquí hay una pregunta que dejaba porque está en el apartado de chat, te la leo para no olvidarme. Dice María Jesús, ¿cuántas veces hay reuniones de equipo? ¿Contrastar temas, ideas semanales, mensuales? Vale. Como te digo, todos los miércoles de producción, los miércoles de producción es una sesión bastante distendida. Es decir, estamos en familia, cocinando, haciendo cosas, escuchando música, contándonos las peripecias del día anterior o lo que toque o del fin de semana. Es el día que aprovechamos para vernos. Entonces, bueno, sobre todo es complicado. Depende. Hay gente hay parte del equipo que a lo mejor sí tiene ese don de poder imaginar y hay gente que directamente le cuesta un montón, incluso lo pasa mal con esa faceta y no lo hace y hace otras cosas porque es más organizado, es más limpio o simplemente es más amable en barro, por ejemplo, y hace otro tipo de trabajo, me refiero. No todo el mundo tiene por qué ser creativo, no pasa nada. Porque me refiero en esta faceta, que puede ser creativo en otras, me refiero. Pero se van escupiendo o van saliendo ideas según las van teniendo. Y se van apuntando, se van probando, se van haciendo cosas así. No tengo en ese sentido una reunión concreta de creatividad. Somos más orgánicos en ese sentido. No somos tan grandes, de hecho. Aquí Joao nos hace una pregunta buena. Bueno, antes también lo preguntaba el amigo Jorge, pero bueno, un poco a la población de lo que decía él. Damos un saludo a Joao y a David también, que nos lo hemos mandado. Señor Valls dice, una vez que pase toda esta locura, ¿cómo ves la evolución de la costelería? ¿Seguiremos por el mismo camino o tendremos otros conceptos? ¿Crees que los clientes van con la misma curiosidad? Felicidades por el menú. Un abrazo a toda la familia. No. Voy. Vale, si no te importa, Carlos, puede ser esta y acabamos. Sí, claro. Que tú sabes que tengo aquí, que tengo toda la tribu en casa, que ya lo sabes. Sí, vale. La pregunta primero sí es muy interesante porque además creo que es que sí van a cambiar cosas. Creo que es el momento, sinceramente, de no obsesionarnos con las técnicas ni con este tipo de cosas, sinceramente, aunque yo es lo que se me dé bien y es lo que me gusta.
Creo que la básica o la base de volver a andar y volver a poner la maquinaria en marcha es volver a back to the basics, volver al origen. ¿Qué narices es un bar? ¿Por qué has abierto un bar? ¿Y por qué te gusta atender a la gente? Entonces, ceñirte a atender a la gente, simplificar los tragos y aumentar tu nivel de servicio, me refiero. Es igual que antes preferías poner un pavo real encima del vaso, ahora el vaso tiene que ser normal, o la bebida más normal, intentar bajar precios de consumo porque todo el mundo lo va a pasar mal. Entonces no pasa nada por bajar precios por una puñetera vez, que solo se suben, no pasa nada por hacer formatos que sean más asequibles ni más normales. La gente va a estar preocupada de todo menos de tu creatividad o de tu ingenio. Va a estar preocupada de sociabilizar, de cómo se va a relacionar con los demás y con tu local. Entonces, ser limpios, ordenados, que es la primera carta de presentación de un bar, ser pulcros y dar charletas, chistes, buena música, bebidas frías, buenos productos de primera calidad, y esa para mí es la base. Y a partir de ahí volveremos a empezar a andar nosotros a la vez que nuestros clientes. No podemos de repente empezar a actuar como que aquí no ha pasado nada. Sí ha pasado, pero hay que tomarlo como una especie de reimpulso, por así decirlo. Es como lo veo yo, sinceramente, y llevo años ya de Trasnovarra. Bueno, pues se han quedado un par de preguntas por responder, pero bueno, básicamente ya la hemos... Luisa tardó 1 año y medio en sacar el menú, pero nada. Juan tiene otros quehaceres, que también es normal, que aunque estemos en casa tenemos más cositas que hacer. Y hacerte de verdad, de corazón, que hayas estado con nosotros, pues 1 hora y media aquí, liado. La pobre Bea tiene que estar ahí matándote con los niños. Así que 1.000.000 de gracias por estar aquí. No os preocupéis que el consultorio de Juan Val, como nos piden, llegará pronto. Y de verdad espero que os quedéis todos en casa durante estas 2 semanas que nos quedan, que saldremos con más ganas que nunca. Nosotros aprovechamos para anunciaros que mañana a la misma hora, a las 6:30, tendremos nuestro último webinar. Ha sido nuestro webinar sorpresa, junto con Ron Cooper, Steve Olson, Mística Coffen. Ya estoy. Vale, así que aquí y así nos despediremos de nuestro webinar. Nuestro último webinar realmente era el de Hals, que era lo que queríamos. Y nos pone para nosotros el más grande a nivel nacional. Oye, os tengo que dejar que hay que aplaudir, chicos. Adiós. Que todo vaya muy bien. Así que muchísimas gracias, Juan, de nuevo, de corazón. Un abrazo gigante a toda la familia y que esperemos todo muy bien y que prontito se acabe todo esto y podamos volver a los bares, que es lo que todos queremos. Mientras tanto, quedémonos en casa y mañana a las 6:30 nos vemos todos para despedirnos en un webinar espectacular en el cual pues la gente de Del Maguey vendrá a hablarnos sobre sostenibilidad, sobre lo que llegaron a encontrar hace 5 años para localizar pues uno de los destilados mágicos del mundo, sin lugar a dudas, que es el mezcal. Un saludo a todos personalmente, muchísimas gracias por estar de nuevo y nos vemos mañana. Que tengáis una buena noche y ya sabéis. Salud.